Bienvenidos a mi canal de YouTube, quien le habla para ustedes, Omar Enrique, y hoy es martes de proyecto, martes de creación, martes de darlo todo, porque tenemos un tutorial que te va a encantar, lo vas a disfrutar y lo vas a aprender, porque vamos a crear un tutorial paso a paso cómo se hace este traje de baño. Y llegó el momento más esperado de todo, porque ya está disponible en este preciso momento este patrón que te hice con mucho amor, con mucha dedicación, para que tú lo fabriques desde tu casa. Aquí tienes todo, exactamente todo lo que necesitas para crearlo. Y comencemos. Bueno, el material que estamos trabajando es una licra de diferentes colores, y esta licra tan suave que es para el forro, lo que es la parte interior. Pero tú me preguntarás, Omar Enrique, ¿y cómo yo descargo el patrón? Claro, es muy fácil descargarlo. Solamente tienes que ver el video desde el principio al final o en el centro. En cualquier parte de la parte del video estará el código QR. Solamente lo que tienes que hacer es escanearlo, o si no puedes escanearlo, si no lo puedes escanear, solamente lo que tienes que es copiar el link que se encuentra en la parte de abajo. Damos la bienvenida a nuestras amigas las tijeras, y antes de doblar esta licra roja, linda, preciosa, hermosa, quiero explicarte algo porque me lo están preguntando muchísimo. Omar, ¿cómo obtengo el patrón? Es muy sencillo, escanea el código, ¿verdad? Y ya lo puedes hacer con tu teléfono y lo puedes mandar a imprimir, así lo vas a obtener. Ya está disponible en PDF para que tú lo puedas imprimir, o sencillamente, si no puedes escanear el código QR, vas a copiar el link que se encuentra en la parte de abajo, das stop, lo escribes en un papel y luego lo vas a buscar como si fuese un buscador. Si estoy buscando por internet, bueno, así mismo, y ahí automáticamente te va a aparecer el PDF. Así de fácil es. Tú me ayudas a tener visualizaciones porque necesitas ver el video, y yo te ayudo dándote el patrón. Ese es el intercambio tan importante que estamos haciendo. Y entonces, bueno, como ya tienes toda la explicación y ya sabes, te recuerdo otra cosa, que todos los videos que yo realizo te armo todo el proceso del principio hasta el final. Yo sé que a lo mejor ya tú estás en el proceso avanzado, que cosa es perfecto, que tú no necesitas saber cómo se coloca patrón, pero te recuerdo que hay dos cosas que te quiero recordar. La primera es que es mi primer traje de baño que hago. Entonces, bueno, yo me esforcé para que quede bien, yo me esforcé para que te guste, yo me esforcé para... Hay detalles que sí tengo que mejorar, pero yo dije, bueno, ¿por qué no voy a montarlo? Claro que sí voy a montar este video para que la gente aprenda a hacer este traje de baño, porque yo sé que está dirigido, esto es lo que te quiero decir, este concepto de tutorial está dirigido para personas que están comenzando como yo. Yo busco la información, yo busco el patrón, yo creo el patrón, lo creo, lo organizo a mi modo, luego lo grabo y luego lo comparto contigo. Entonces, fíjate tú que es mi primer traje de baño que hago, y de verdad se ve espectacular, me gusta cómo es, pero te explico a través del video cómo lo recorto, cuántas telas necesito, cómo coloco la tela y ese tipo de cosas que yo sé que para muchas personas ya conocen ese método, pero es importante para que, por lo menos yo que he aprendido por YouTube, de verdad, yo aprendo por YouTube, así como tú también estás aprendiendo, y la única forma que yo hago es visualizando los videos y lo repito, y me inspira. Lo que hago es inspirarme de cómo la persona lo hizo, qué herramienta utiliza, y también lo que hago yo es facilitarte el proceso de acelerar. Siempre acelero el proceso para que no se vea tedioso. Entonces, te coloco una parte normal, te coloco una parte acelerada y después una parte normal, y eso te va a permitir a ti tener una idea de cómo es la fabricación de cada proyecto que yo realizo. Pero esto lo hago con esa finalidad, con la finalidad de ayudar a aquellas personas que están buscando una herramienta para construir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo crear? ¿Cómo me puedo ayudar? ¿Cómo puedo salir adelante? Entonces, bueno, esta herramienta es exclusivamente para eso, para aquellas personas que están comenzando. Entonces, lo que hago es darte todo el material desde el principio hasta el fin para que tú lo realices junto conmigo, y si tú cualquier cosa retrocede y vuelves a hacerlo, ya tienes el patrón tanto en video, tienes el
paso a paso cómo se realiza. Entonces, bueno, disfrutemos el proceso de la creación, de hacerlo, de crear cosas diferentes y esa es la idea. Y ese patrón te lo di completamente, exactamente como yo lo estoy trabajando y eso te va a ayudar muchísimo para la creación. Y bueno, y vamos a hacer otro traje de baño porque este es mi primer traje de baño que yo hago en mi vida. Es el primero, pero de verdad me siento feliz de crear este traje de baño. Bueno, mientras que te hice esa larga introducción y me extendí, viste cómo lo recorté, cuántas telas estoy trabajando, cómo lo recorté y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestras amigas las pinzas. Fíjate cómo me queda. Fíjate que la parte de adelante, cuando recorté la parte de adelante, que tú lo vas a ver en el patrón, solamente necesito solamente necesito una tela, no necesito doblarla, ¿no? Entonces lo que hice fue ahora vamos a colocar las pinzas para luego pasar la máquina o verlo, que ya lo vamos a ver, pero sí es importante que vea que, porque ahora mira, de corazón, qué complicado es la licra para trabajarlo. Entonces se requiere de tiempo, se requiere de dedicación. Tú lo ves fácil aquí, porque te lo grabo y te acelero el proceso, pero la tela es muy delgadita y también se estira, entonces o se te queda pegada en los dedos. Entonces lo que hago es, bueno, tratar de ponerlo, grabarlo y volverlo a grabar para que tú visualices. Bueno, y así como tú lo estás viendo en este momento, le estoy colocando las pinzas, aceleramos para luego pasar la máquina overlock. Pero de verdad te quiero invitar a que te suscribas, me dejes un comentario, me diga de dónde, en qué país eres, si estás aprendiendo, si te gusta la forma de cómo yo estoy apoyándote a ti en este proceso de la creación de ropas sexy para hombres masculinos que le encanta seducir a su pareja. Entonces, bueno, bienvenido a la seducción, bienvenida a la ropa sexy, bienvenida a la creación, porque bueno, ya colocamos las pinzas y vamos a seguir. Ahora vamos a coser amigos. Y hace entrada nuestra amiga la overlock que está configurada en 444. Estoy trabajando con 3 hilos, con una aguja y comienzo a coser por donde coloqué las pinzas, así como te lo estoy mostrando en este preciso momento. Sabes que quiero comentarte otra cosa que es muy importante. Este patrón, en la parte de los lados es muy ancho. Entonces a la final cuando yo lo terminé, te voy a adelantar un resumen rapidito, siento que era muy largo, es como tipo de los años 60, pero cuando tú lo vayas a descargar lo vas a tener así. Pero eso sí, te coloqué una línea restándole 3 centímetros porque tú lo puedes cortar ahí, ¿verdad? Y ahí donde tú vas a colocar la elástica. Entonces, si tú ves que el diseño, que el traje de baño que estás haciendo te queda muy largo de arriba, lo que tienes que hacer es quitarle 3 centímetros. Trabajé con una liga de 3 centímetros y se ve sexy. Mientras más pequeño es, se ve como más seductor, se ve más sexy, pero también depende del estilo. Entonces yo me dije, bueno, mira cómo te queda. Ve, la parte de arriba es tipo traje de baño de los años 60, que son largos. Si ese es tu estilo, lo puedes dejar así. O sencillamente, si lo quieres más cortico, lo que hace es quitarle 3 centímetros, que fue lo que yo te lo quité, pero te lo coloqué en el patrón, te coloqué la línea de corte. Entonces, fíjate, colocamos, ¿verdad? La parte de atrás con el forro y le colocamos la pinza. Esto es para que no se nos mueva, porque esta licra es muy delgada y es muy fastidiosa a la hora de trabajar. Entonces, bueno, necesita mucha paciencia. Luego que ya nosotros colocamos este proceso, ¿verdad? Que estamos uniendo, colocamos el frente del traje de baño. Mira cómo se ve tan lindo. Y puesto queda perfecto, se ve genial. Voy a colocar la parte de atrás. Esto aquí, si no te lo aceleré, te lo estoy dejando normal como yo lo hice. Estoy uniendo la parte de atrás con la parte de adelante. Y también le estoy colocando el forro. Pero yo quiero que la costura no se visualice. Entonces, agarro la parte de abajo como lo estás visualizando, lo uno y le coloco las pinzas. Aquí requiere de tiempo. Yo lo que hago es bien organizarlo. Entonces, coloco la parte de atrás
del traje de baño, la parte de adelante con el forro que ya tiene las pinzas, la parte de abajo lo que voy a hacer es doblarlo y le coloco las pinzas. Igual, este proceso te lo repetí por todo igual, tanto del lado izquierdo como derecho y también la parte de abajo, porque si tienes alguna duda, lo volvemos a explicar. Si tienes una pregunta, te lo volvemos a aclarar todas esas dudas. Y te aclaramos todas las dudas para continuar en este proceso. Entonces vamos a coser, ¿no? Unimos. Me estoy ayudando con las pinzas, con esta pinza para que entren, porque es muy delgadita la licra, entonces es medio complicada. Entonces, bueno, vamos a coser. Lo que estamos haciendo es como especie de un sándwich. Ya tú lo vas a ver porque lo grabamos tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ahorita estamos cosiendo. Vamos a unir lo que es la parte de al lado. Fíjate que si te queda sobrante, eso después nosotros lo podemos cortar, no hay ningún problema. Mira cómo se ve tan bonito, ¿ves? Se ve genial. Entonces ahora vamos a repetir el proceso del otro lado. Mira cómo queda tan bonito, queda la costura escondida. Entonces colocamos la parte de atrás del traje de baño. Le montamos la parte de adelante. Te recuerdo que está frente con frente, ¿no? Y ahora le colocamos el forro. Entonces, organizamos, tenemos paciencia, colocamos y unimos las partes. La parte de atrás, como te la estoy señalando, luego le montamos la parte de adelante y luego le vamos a colocar el forro, como te lo estoy mostrando en este preciso momento. Vamos a agarrar la parte de abajo, ¿no? Y hacemos un sándwich. La parte de atrás va a quedar entre la parte de adelante y el forro, entonces como un sándwich. Entonces ahí organizamos la tela y colocamos las pinzas para luego coserlo. Entonces ya sabe, hacemos un sándwich, la parte de atrás con la parte de adelante. El forro lo agarramos, la parte de abajo lo volvemos a poner y ahí donde vamos a colocar las pinzas. Entonces por ahí vamos a pasar en este preciso momento la costura y vamos a preparar porque vamos a coser otra vez, que es el lado izquierdo como el lado derecho, que vamos a coser el lado derecho. Cosemos, quitamos las pinzas, organizamos y cosemos. Aquí si yo no estiro la tela, lo que hago más que todo es organizarla. Y bueno, y quedó bien pavo, se ve bien bonito. Mira, ve, y ahí te lo muestro cómo queda, que la costura queda escondida y eso es lo que me gusta. Y ahora vamos a colocar la parte de abajo y lo volvemos a repetir para todos ustedes que están pendientes de estos videos. Colocamos la parte de atrás, arriba le colocamos la parte de adelante y colocamos el forro. Entonces, donde te estoy señalando, vamos a doblarlo y hacemos un sándwich. La parte de atrás no va a quedar en el centro, ¿no? Y la parte de adelante con el forro van a abrazar a la parte de atrás y le colocamos las pinzas. Te lo dije 3 veces porque, ¿sabes qué? Yo vi como más de 5 veces un video de cómo se hace. Porque uno no sabe, entonces uno busca la forma, entonces bueno, yo te lo grabé todo el proceso para que si tienes duda lo vemos adelante, si tienes una pregunta ya sabes, aquí vamos a coser en este preciso momento y vamos a unir lo que es la parte de abajo para que visualices cómo queda. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de trabajar así? Es que se ve pavo, se ve demasiado bonito el trabajo. Y entonces fíjate, ahí está la parte de atrás, te estoy mostrando por la parte de la costura, lo que hago es voltearlo, lo volteo y mira cómo se ve. Quedó, a mí me encanta de verdad. Y puesto, uy, tú dices, esto me va a quedar sexy y bello. Y así te va a quedar. Y yo le hice la foto a mi maniquí, yo tengo un maniquí para colocarle la ropa interior y de verdad le hice la sesión fotográfica y quedó lindo. Comencemos porque vamos a colocar la liga entre piernas. Esta es la liga que estoy colocando es de 0,5, pero porque es la que tenía aquí en la casa. Pero me recomiendan que debería usar la liga de 0,8 milímetros, que es la correspondiente. Esta es más delgadita. Eso sí tienes que tener mucho cuidado para que la liga, cuando la estés pasando, cosa la
Imagínate, tienes que coser la parte de adelante, la parte de atrás y el forro y luego es mejor que le quites como especie de unos milímetros para que te quede bien. Entonces, aquí estamos aplicando una cuadra, una regla que hicimos de un cuarto y un octavo. Entonces, estiramos un octavo hasta la línea de corte. Ahí yo más o menos lo marqué la línea, selecciono un octavo y selecciono la línea final para que toda la costura quede igual. Y entonces lo bueno de esto, de estirarlo un octavo y hasta la línea final, vamos a llamarla así, te va a permitir que la liga por todos lados queden igual. Lo hice en lento para que tú lo visualices, ahí acelero el proceso, estiro un octavo hasta la línea final y coso. Estiro un octavo hasta línea final sin pisar el dedo. Perdón, mejor dicho, la tela de abajo no la estiro, solamente voy a estirar es la liga. Entonces estiro un octavo y coso y estiro un poquito la parte de atrás, pero eso sí, aquí lo que voy a hacer es montarlo arriba 1 centímetro y corto esa parte. Eso lo vas a hacer tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En YouTube vas a encontrar tutoriales especialmente para crear este tipo de tablita que te van a permitir hacer tener ese octavo. Y es muy fácil porque es un rectángulo que tomas de una medida a la otra, doblas, entonces vas a tener la mitad, luego tienes un cuarto y luego tienes un octavo. Vamos a repetir el mismo proceso, eso sí, lo metemos muy bien para que al principio logremos obtener, ¿no? Como que se fije la liga con la tela y luego estiramos un octavo hasta la línea final y volvemos a coser. Un octavo hasta la línea final y volvemos a coser sin estirar la licra. La licra no se estira, solamente va a estirar la liga. Entonces así es que nosotros podemos lograr obtener este proceso. Ahí lo montamos, ahí estiramos un poquito la liga y aquí estiramos un poquito más. En los videos que yo dicen que al final uno no tiene que estirar la liga. Bueno, yo la estiré y funcionó perfecto, no tuve ningún problema. Ahora vamos a tomar las medidas del centro de este traje de baño. Entonces lo que ya tenemos es, vamos a doblar la tela y vamos a agarrar el centro. Eso es dependiendo la forma de cómo tú le vas a colocar la liga en la parte superior, ¿no? Todo eso depende de eso. Pero bueno, yo siempre es primordial tomar el centro de cada pieza para yo guiarme y que coincida la forma de cómo yo le voy a colocar la elástica. Esta elástica yo probé un método, no me gustó, ahora probé otro método y sí me gustó, es que es la que te grabé en este momento. Entonces bueno, ya estamos trabajando con una elástica de 3 centímetros, le dejo más o menos una separación de 2 deditos y con eso es suficiente para hacer este tipo de trabajo que te va a quedar perfecto. Y seguimos avanzando en este proceso porque ahora vamos a pasar la collaretera. Tú lo puedes trabajar con una máquina recta, ¿no? Y lo puedes hacer en zigzag. Yo en mi caso lo trabajo con la collaretera. Lo que hago ahora, mira cómo te lo estoy mostrando. Doblo lo que cosimos, que es la elástica, ¿verdad? Hacia adentro. Y paso la collaretera, eso sí, estiro y doblo y me va a quedar perfecto. Este proceso se va a repetir tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Doblo, ¿verdad? Mira cómo queda muy bonito. No se ve la liga, claro, lo hice con hilo rojo porque es el color que predomina más, es el color que más se visualiza en este proyecto, ¿no? Que es la licra roja. Entonces, bueno, trabajé con hilo rojo, bueno, él resalta con por lo menos la liga negra, es como una grisazo más o menos. Entonces, bueno, resalta. ¿Qué es lo que hago yo? Entro, doblo hacia adentro y coso, doblo hacia adentro y coso, doblo hacia adentro y coso. Y eso lo repito tanto del lado izquierdo como del lado derecho para que se vea limpio el trabajo y de verdad queda fenomenal. Tú lo puedes trabajar con una recta, lo puedes hacer. Voy a hacer un tutorial de un traje de baño con el zigzag. A mí en particular me gusta más este estilo, que es con la collaretera. Me gusta, mira cómo se ve limpio el trabajo. Me gusta la calidad. Siento que la parte del zigzag es más que todo para la parte femenina.
Entonces, bueno, pero vamos a hacerlo porque realmente hay que probar de todo. Entonces, fíjate otra cosa. En la parte superior, yo le estoy colocando, le coloqué la overlock porque sabes que no quiero, primero es para guiarme, segundo para limpiarlo y como sé que el forro es tan delgado, no quiero que se me mueva. A pesar que le coloqué los alfileres, se me va a mover. Entonces, bueno, no, para evitar ese tipo de problemas, lo que hice fue pasarle el overlock uniendo las piezas ya definitivamente para obtener este resultado que tú ves en este momento. Y de verdad queda genial. Y seguimos avanzando porque vamos a colocar la elástica. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mejor dicho, estoy midiendo 3 centímetros, pero te recuerdo que la costura de la zigzag me mide 0,5. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a colocar 3 centímetros, ¿verdad? Mira, ve, mido 3 centímetros hacia adentro, ¿verdad? Porque no quiero que se vea el zigzag, mido 3 centímetros y le coloco las pinzas. Las pinzas se las voy a colocar por todos lados para que me apoye en este proceso porque luego vamos a pasar la recta para luego pasar elástica. Lo hice así. Hay diferentes formas de colocarle elástica. Me pareció bien este proceso porque yo lo hice, yo practiqué con el otro proceso, uniendo la collaretera y todo ese tipo de cosas con la liga y colocando el centro, entonces a veces no me quedó igual. Entonces, bueno, intenté con esta y me funcionó y es la que te estoy proponiendo el día de hoy para que tú lo realices. Entonces, fíjate que estoy midiendo 3 centímetros, me estoy apoyando con el imán, traté de colocarle tirro a los lados para que no se me mueva. Acuérdate que también la licra es una tela muy complicada para trabajar. Mira, ahí se me trató de doblar, trato de organizarlo para que no queden esos bultos que quedan. Pero fíjate que ahí quedó un poquito y yo dije, ay no, yo lo voy a dejar así. Fue el detalle que yo dije que, ay, tengo que mejorar esta parte porque de verdad quiero que me quede bien de colocar la elástica. Y también otra cosa que yo quiero hacerle es abrirle los huequitos para ponerle esta especie de un cordón para que la gente lo pueda ajustar también. Pero bueno, funcionó y lo más importante es que lo hicimos y lo más importante es que tú estás aprendiendo y que se logró el objetivo de colocar la elástica de esta forma y de verdad ahí cierro y dejo un espacio para colocar la liga. Llegó el momento de colocar un stop en este preciso momento y ya tienes disponible el código QR y abajo tienes el link que tú puedes escribir para que lo puedas descargar. Es totalmente gratis, está disponible para ti, ya puedes disfrutar de este patrón. Solamente dale un stop, escanea el código QR o sencillamente escribe el link que se encuentra en la parte de abajo del código QR y continuamos con nuestro proyecto porque ahora vamos a colocar con el alfiler la liga que dejamos especie de un espacio, aceleramos el proceso y vamos a entrar la liga por dentro de este traje de baño tan sexy que estamos creando el día de hoy para ti. Te grabo todo el proceso, acelero el proceso para que tú veas todo el paso a paso, porque eso es lo que dice el tutorial, paso a paso cómo se realiza y ese es el objetivo, que tú aprendas, porque yo también estoy aprendiendo y este es mi primer traje de baño que realizo y lo comparto con mucho amor para ti, porque lo hago de todo corazón, porque es un proceso, no es nada fácil. Mira, luego que ya entre lo que es la liga que mide 3 centímetros, lo que voy a es hacerlo tipo mariposa y con la máquina voy a aplicarle un zigzag. Monto una liga, monto la otra y ahí le aplico el zigzag para asegurar la elástica y que quede fuerte, fuerte, fuerte. Luego que yo hago esto, lo limpio, le quito los pedacitos que quedan de más, limpio mi proceso para que se vea limpio el trabajo y entro la liga hacia su carril, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entro, estiro, eso sí lo estiré, se lo probé al maniquí, para ver si me gustaba. Te recuerdo que en el tutorial te coloqué una línea de corte, ahí cierro, te coloqué una línea porque si tú ves que es muy largo de la parte de arriba, que lo ves tipo año 60, si a ti te gusta ese estilo, lo dejas así, o sencillamente quítale 3 centímetros
y de una vez puedes realizar este proyecto como yo te lo hice a ti en este preciso momento. Y aquí le estoy colocando la collaretera. ¿Por qué le estoy colocando? A pesar que ya está cerrado, estoy fijando fíjate tú lo que hice, estoy fijando la licra, la liga y estoy fijando todo. A pesar que yo entré la liga por la parte de adentro, cuando la costura no está tocando la liga, entonces puede ser que se te doble la elástica por la parte de adentro, pero entonces con esta técnica va a quedar fijo y no se me va a mover y va a quedar perfecto. Y hemos terminado este proyecto del día de hoy. Mira cómo va a quedarte este traje de baño. Qué alegría, qué emoción siento cuando terminamos un proyecto más. Es un martes más de proyecto, es un martes más de compartir el conocimiento y agradecido porque ya vamos a llegar a los 100 suscriptores y eso me da muchísima alegría, me da motivación de continuar. Gracias a ustedes me motivo cada semana para grabar un video y poderlo compartir y poder compartir mis conocimientos, y de verdad agradecido con todas las personas que toman el tiempo de escribirme. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Quien le habló para ustedes, Omar Enrique, y nos vemos en el próximo video, el próximo martes de proyecto. Chao.